El monje y el tesoro olvidado. En una remota aldea al pie de una majestuosa montaña se encontraba un monasterio humilde, rodeado de jardines exuberantes y custodiado por árboles centenarios. En este lugar, donde la tranquilidad era tan profunda que el susurro del viento parecía un mantra, vivía un monje llamado Danin. Su reputación como un sabio compasivo y un maestro iluminado se extendía por toda la región. Personas de todas partes acudían a él en busca de consejo, paz y dirección espiritual. Danin llevaba una vida austera y disciplinada, dedicada a la meditación, al estudio de las escrituras y a compartir el Dharma con aquellos que buscaban el camino hacia la iluminación. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas estaba cargada de un profundo significado y propósito. Un día, un joven llamado Arun llegó al monasterio. Había caminado durante días, cruzando ríos y atravesando bosques, con la esperanza de encontrar respuestas a su tormento interior. Arun era un joven talentoso y bondadoso, pero sufría de una profunda falta de autoestima que lo consumía desde dentro. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de autocrítica y duda. A pesar de sus logros y la admiración de quienes lo rodeaban, Arun no podía ver su propio valor. Se consideraba insuficiente, constantemente comparándose con los demás y sintiendo que nunca era lo suficientemente bueno. Al llegar al monasterio, Arun fue recibido con amabilidad por Danin, quien notó de inmediato la inquietud en los ojos del joven. El monje le ofreció quedarse en el monasterio durante un tiempo, invitándolo a participar en las actividades diarias y a meditar junto a los otros monjes. Arun aceptó, agradecido por la oportunidad de estar en un lugar tan sereno, esperando que la calma exterior pudiera apaciguar su tormento interior. Durante las primeras semanas, Arun se unió a la vida monástica, ayudando en el jardín, limpiando los terrenos y participando en las sesiones de meditación. Sin embargo, a pesar de su dedicación a las tareas, su mente estaba constantemente nublada por pensamientos de autodesprecio. Cada vez que alguien lo elogiaba por su trabajo, lo rechazaba o lo minimizaba, convencido de que no merecía ningún reconocimiento. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín del monasterio, Danin se detuvo frente a un árbol de mango. Sus ramas estaban cargadas de frutos maduros y jugosos que colgaban pesadamente, ofreciendo su dulzura a quien deseara recogerlos. El monje extendió la mano, tomó un mango y se lo ofreció a Arun. «Toma este mango», dijo Danin con una sonrisa. «Está en su punto perfecto, dulce y maduro, un regalo de la naturaleza». Arun, aunque sorprendido, aceptó el mango. Sin embargo, antes de que pudiera darle un mordisco, Danin lo detuvo con un gesto suave. «Ahora, arroja este mango al suelo y písalo», le dijo el monje con una calma que contradecía la extrañeza de su pedido. Arun miró el mango en sus manos y luego a Danin, confuso. «Pero, maestro, ¿por qué querría hacer eso? Este mango es perfecto», respondió Arun, incapaz de comprender el propósito de tal acción. Danin lo miró con una expresión de profunda comprensión y con voz serena respondió: «Entonces, ¿por qué haces lo mismo con tu propio ser, que también es perfecto y valioso? Eres como este mango, lleno de bondad y potencial, pero no puedes verlo porque te enfocas en tus imperfecciones y fallos. Pisas sobre tu propio valor, sin darte cuenta del tesoro que resides dentro de ti». Arun quedó en silencio, sintiendo que las palabras del monje habían tocado algo profundo dentro de él. Empezaba a darse cuenta de que su percepción de sí mismo estaba distorsionada, que no veía su propio valor y que se trataba a sí mismo con una dureza innecesaria. Danin continuó, con una voz tan suave como el viento que acariciaba las hojas: «La autoestima, Arun, no es otra cosa que reconocer la naturaleza intrínsecamente valiosa de uno mismo. No es arrogancia, sino un profundo respeto por la vida que habita en ti. En el budismo, aprendemos que todos los seres tienen una naturaleza búdica, un potencial innato para la iluminación. Ignorar este hecho es como negar la luz del sol o la lluvia que cae. Cuando no reconoces tu valor, estás negando esa naturaleza esencial, como si negaras la existencia misma del sol que brilla sobre todos». Danin condujo a Arun hacia el interior del monasterio, donde lo guió a una habitación tranquila. En el centro de la sala había un espejo antiguo de bordes dorados
que reflejaba a la perfección la imagen de quien se parara frente a él. «Mírate en el espejo», dijo Danin. «¿Qué ves?» Arun se miró, pero solo podía ver a un joven inseguro, lleno de dudas y miedos. «Lo que ves, Arun, no es la verdad completa», continuó el monje. «Solo estás viendo tus miedos y limitaciones, pero este espejo también refleja tu bondad, tu compasión, tu capacidad de amar y ser amado. Es tu mente la que elige qué ver. La verdadera visión es aquella que ve más allá de las apariencias superficiales y penetra hasta la esencia, que es pura y sin mancha». Danin se sentó junto a Arun y le dijo: «Para cultivar la autoestima según el budismo, debes practicar ciertas disciplinas que te ayudarán a ver tu verdadera naturaleza. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, sino caminos que debes recorrer con paciencia y diligencia. Prácticas para cultivar la autoestima. Primera, reflexión en la naturaleza búdica». Danin explicó a Arun la importancia de reflexionar diariamente sobre la naturaleza búdica que reside en cada ser. En las enseñanzas budistas se afirma que cada ser viviente tiene el potencial de alcanzar la iluminación, lo que significa que todos tenemos una bondad fundamental, una pureza esencial que no puede ser manchada por los errores o imperfecciones temporales. Danin le aconsejó que cada noche, antes de dormir, se sentara en silencio y se permitiera un tiempo para reflexionar sobre esta verdad profunda. Arun debía cerrar los ojos y visualizarse como un ser de luz pura, radiante, más allá de sus defectos y miedos. Debería recordar que, en lo más profundo de su ser, él era perfecto tal como era, completo y suficiente. No se trataba de una afirmación superficial, sino de un reconocimiento genuino y sentido de su valor innato. «Cuando te enfrentes a dudas sobre tu valor», le dijo Danin, «recuerda esta visualización. Visualízate como un loto que crece en un estanque. Aunque las aguas puedan estar turbias, el loto sigue siendo puro y hermoso, emergiendo intacto y radiante. De la misma manera, tu naturaleza búdica está siempre presente, inmaculada por las condiciones externas». Segunda, práctica de la autocompasión. La segunda práctica que Danin compartió con Arun fue la de la autocompasión. En lugar de criticarte severamente por tus fallos o imperfecciones, Danin le enseñó a tratarse a sí mismo con la misma compasión y bondad que ofrecería a un ser querido en momentos de sufrimiento. Danin explicó que en el budismo, la compasión comienza por uno mismo. No puedes ofrecer verdadera compasión a los demás si no eres capaz de ofrecértela a ti mismo. Arun debía aprender a reconocer sus momentos de dolor, frustración o autocrítica como oportunidades para practicar la autocompasión. Danin le enseñó a Arun a utilizar un mantra cuando se sentía abrumado por la autocrítica: que yo sea amable conmigo mismo, que yo esté en paz, que yo sea libre del sufrimiento. Este mantra servía para recordarle que el sufrimiento es parte de la experiencia humana y que no es menos valioso por sentirlo. De hecho, reconocer y aceptar el sufrimiento con compasión es un acto de gran valor. Danin le explicó que la autocompasión también implicaba permitirse ser imperfecto. A menudo la sociedad nos empuja a buscar la perfección en todo lo que hacemos, pero esta búsqueda incesante solo lleva al agotamiento y a una mayor autocrítica. Aceptar que eres humano y que, como todos los seres humanos, cometerás errores y tendrás momentos de debilidad es fundamental para desarrollar una autoestima sana. Tercera, práctica de la gratitud consciente. La tercera práctica que Danin introdujo a Arun fue la de la gratitud consciente. Este ejercicio consistía en entrenar la mente para enfocarse en lo positivo, en lugar de obsesionarse con las carencias o defectos percibidos. Cada mañana al despertar, Arun debía hacer una lista mental de 3 cosas por las cuales se sentía agradecido. Danin le aconsejó que no solo incluyera eventos o cosas externas, sino que también se enfocara en aspectos de su propia vida y carácter por los cuales sentía agradecimiento. Podía ser algo tan simple como su capacidad para ayudar a los demás, su deseo de aprender, o incluso su fuerza interior para buscar la verdad a pesar de sus dudas. Esta práctica de la gratitud consciente, explicó Danin, no era solo un ejercicio para sentirse bien, sino una forma profunda de reentrenar la mente para reconocer y valorar su propio ser. Al enfocarse en lo que apreciaba en su vida y en su ser,
Arun comenzaría a contrarrestar los patrones negativos de pensamiento que habían dominado su mente durante tanto tiempo. Por ejemplo, si en un día particular Arun lograba mantener la calma en una situación difícil, debía tomar un momento para agradecerse a sí mismo por su paciencia y fortaleza. Si había ayudado a alguien, debía reconocer su propia bondad y generosidad. Poco a poco, esta práctica de gratitud lo llevaría a ver que no era el ser insuficiente que había imaginado, sino una persona completa y valiosa, con mucho por ofrecer. El acto de agradecer, dijo Danin, es como regar las raíces de un árbol. Cuanto más lo haces, más fuerte y profundo se vuelve tu sentido de autoestima, porque te das cuenta de que tu valor no depende de lo que hagas o de cómo te vean los demás, sino de quién eres en tu esencia. Cuarta, práctica de la contemplación del propósito de la vida. En lugar de enfocarse en sus fallos o en compararse con los demás, Arun debía dedicar tiempo a contemplar el propósito más profundo de su vida. Danin explicó que, según las enseñanzas budistas, cada ser humano tiene un propósito único que va más allá de las expectativas sociales o los logros materiales. La contemplación del propósito de la vida es una práctica que invita a mirar hacia adentro y reflexionar sobre lo que realmente le da sentido a la existencia. Danin sugirió que Arun se sentara en meditación, calmara su mente y luego preguntara a su propio corazón: ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué es lo que me llena de alegría y significado? ¿Cómo puedo servir mejor a los demás y al mundo desde mi auténtico ser? Este tipo de contemplación no busca respuestas inmediatas, sino que es un proceso continuo de exploración interna. Danin animó a Arun a mantener un diario donde anotara sus pensamientos, reflexiones y descubrimientos sobre su propósito de vida. Con el tiempo, Arun comenzó a darse cuenta de que su valor no estaba en lo que podía demostrar a los demás, sino en su capacidad para vivir en coherencia con su verdad interior. Cuando alineas tu vida con tu propósito, dijo Danin, descubres un sentido profundo de autoestima que no se basa en el reconocimiento externo, sino en la satisfacción de saber que estás viviendo una vida con significado. Quinta, práctica del servicio desinteresado. La última práctica que Danin le enseñó a Arun fue la del servicio desinteresado, conocida en el budismo como dana. El monje explicó que al servir a los demás sin esperar nada a cambio, Arun podría descubrir un sentido más profundo de propósito y conexión, lo cual contribuiría a su autoestima. Danin le animó a participar en actos de bondad, ya fueran grandes o pequeños, que ayudaran a aliviar el sufrimiento de otros seres. Cuando ofreces tu tiempo, energía y compasión para el beneficio de los demás, explicó Danin, empiezas a ver que tienes un valor intrínseco, no por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de dar. Al dar desinteresadamente, te conectas con la verdad fundamental de que todos estamos interrelacionados y que tu vida tiene un impacto positivo en el mundo. Arun comenzó a practicar el servicio desinteresado en su vida diaria. Ayudaba a los ancianos de la aldea, enseñaba a los niños a leer y meditaba por el bienestar de aquellos que sufrían. Con cada acto de servicio, Arun sentía que su corazón se expandía y su percepción de sí mismo cambiaba. Ya no se veía como alguien carente de valor, sino como un ser pleno, cuya existencia tenía un propósito y un significado profundo. Con el tiempo, y a través de la práctica diligente de estas enseñanzas, Arun comenzó a notar un cambio profundo en su percepción de sí mismo. Poco a poco, la sombra de la duda y la autocrítica que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. En su lugar, emergió una sensación de paz y aceptación, un reconocimiento de su propio valor que no dependía de las circunstancias externas o de la aprobación de los demás. Un día, mientras se miraba en el espejo del monasterio, Arun vio algo nuevo en su reflejo. Ya no era el joven inseguro y atormentado que había llegado al monasterio, sino un ser que brillaba con la luz de su propia aceptación y autocompasión. Había aprendido a verse a sí mismo con los ojos de la sabiduría y la compasión, reconociendo la verdad que Danin le había enseñado, que todos los seres, sin excepción, tienen un valor innato, y que al aprender a verlo y apreciarlo, estamos honrando la naturaleza búdica que reside en cada uno de nosotros. Arun agradeció a Danin por su guía
y decidió quedarse en el monasterio para continuar su camino de autodescubrimiento y servicio a los demás. Ahora, cuando alguien llegaba al monasterio buscando consuelo o dirección, Arun estaba allí para compartir las enseñanzas que él mismo había recibido, ayudando a otros a ver el tesoro olvidado que llevaban dentro, su propio y profundo valor.